Revelado, el impactante mensaje que transformó la vida de un millonario tras pedir un bistec. Julio, un hombre de 45 años con una carrera brillante y una fortuna deslumbrante, regresó a su pueblo natal por primera vez en una década. Al entrar al restaurante de Doña Rosa, el aire estaba lleno de risas y aromas familiares. Las paredes rojas y las decoraciones tradicionales revivieron en él recuerdos de una infancia en la que cada comida era un acto de amor, un ritual de unión familiar. Se sentó en la mesa que una vez ocupó con su madre y hermanos. El pedido de un humilde bistec resonó en su mente como un eco del pasado, y de repente, la nostalgia lo golpeó con fuerza. Mientras esperaba su comida, la conversación de las mesas cercanas y las risas resonaban como un recordatorio de lo que había dejado atrás. La ambición lo había llevado a la cima, pero ¿a qué precio? Miró a su alrededor y sintió un vacío profundo. A medida que saboreaba el momento, cada segundo era un recordatorio de que, en su búsqueda de éxito, había sacrificado esos lazos que lo habían formado. Su familia, su madre, la mujer que había hecho tanto por él, fueron los primeros rostros que le vinieron a la mente. ¿Cuándo fue la última vez que la llamó? La idea dejó un nudo en su estómago. Doña Rosa, a quien él consideraba su mentora, apareció de repente, su sonrisa cálida iluminó el rincón donde estaba sentado. Julio, ¿cómo has estado?, preguntó con un tono que ocultaba un mundo de emociones. Pero sus palabras lo hirieron, tu madre me dice que no le has llamado en semanas. Cada sílaba era un dardo que atravesaba su armadura de empresario exitoso. ¿Qué era 1.000.000 en la cuenta bancaria si no podía ofrecer a su madre unas palabras de cariño? La historia de su abuelo, quien había priorizado la familia sobre el oro, se agolpaba en su mente. Quería vivir una vida digna, ser un ejemplo de éxito, pero, ¿qué era el éxito sin amor en casa? El conflicto se agudizó, y mientras Doña Rosa hablaba, él la escuchaba como si de un eco lejano se tratara. Sus palabras resonaban, cuestionando sus elecciones de vida, sacándole a la luz sus miedos más profundos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, apenas terminó de reflexionar, cuando un grupo de jóvenes entró al restaurante, riendo y compartiendo anécdotas de su día. Verlos lo llenó de una mezcla de melancolía y anhelo. Esos momentos, que ahora él consideraba irrelevantes, parecían ser los más valiosos en el mundo. Un mensaje de texto rompió su concentración. Julio, ¿cuándo fue la última vez que viniste a casa? Era un simple recordatorio de su hermana, pero como un puñetazo directo al corazón, creó una presión abrumadora dentro de él. ¿De qué sirve haber construido un imperio si se ha perdido el hogar? La angustia lo dominaba, sintiéndose atrapado entre la vida que había creado y la familia que había dejado atrás. En ese instante, se levantó, decidido a buscar el consejo de Doña Rosa. Sin embargo, en el umbral de sus decisiones, un antiguo cliente apareció en la puerta, traicionero con una oferta que podría catapultar su empresa aún más, y quizás, algo dentro de él. No sabía si estaba preparado para elegir entre el éxito y el amor familiar. Atrapado entre dos mundos, el dilema ardía dentro de su pecho, listo para consumirlo. Julio se sintió sudar a medida que la presión aumentaba. La dinámica del restaurante, que antes lo llenaba de seguridad, ahora le parecía claustrofóbica. Se preguntaba cómo había llegado a este punto de inflexión, dando más valor a contratos y dinero que a las conexiones humanas más fundamentales. La propuesta que había recibido ese día en los labios del antiguo cliente resonaba en su mente. La promesa de expansión era tentadora, sin embargo, se sentía vacío, miró a su alrededor con una intensidad renovada. Detalles que antes pasaban desapercibidos ahora le llamaban la atención, el brillo en los ojos de los clientes, el calor en las risas, la profunda conexión que aquellos momentos parecían representar.
Pero él se sentía excluido de eso, un espectador en su propia vida. Aquel grupo de jóvenes que entró riendo había despertado en él algo que había mantenido adormecido, el deseo de pertenencia. Decidió levantarse de la mesa y buscar a Doña Rosa. Necesitaba su orientación, un faro en medio de su tempestad interna. La encontró en la cocina, donde el bullicio y el aroma del sazón eran profundos. La mujer estaba concentrada en una olla, removiendo con experticia. Su presencia era reconfortante, y eso lo impulsó a acercarse. Doña Rosa, necesito hablar contigo, dijo, su voz temblando ligeramente. Ella levantó la vista, sus ojos sabios y cálidos lo asimilaron. ¿De qué se trata, Julio?, preguntó, dejando la cuchara a un lado y dándole su total atención. Me siento perdido. He alcanzado cosas que nunca soñé, pero miro hacia atrás y no puedo ver a mi familia, no puedo ver a la persona que fui, confesó él, sintiendo cómo las emociones comenzaban a brotar. ¿Qué valor tienen todas mis decisiones si he arruinado mis relaciones más importantes? Doña Rosa sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era una de compasión. A veces, el camino del éxito nos ciega. Pero siempre es tiempo de redención, de hacer un giro. La vida no es únicamente trabajar y ganar dinero. Es la conexión con quienes amas la que te dará satisfacción. Las palabras de ella resonaron en el fondo de su ser. Era como si un objeto pesado hubieran caído de su pecho. Pero al mismo tiempo, una inquietud lo invadía. ¿Cómo podría reconciliarse con todo lo que había descuidado mientras perseguía su imperio? ¿Y si no puedo revertir lo que he hecho? He estado ausente, y ya nadie espera que esté presente, se lamentó. Doña Rosa lo miró fijamente. Julio, el primer paso es el reconocimiento. La familia espera cosas simples, como escuchar tu voz, compartir momentos, y tú puedes empezar de nuevo. La voluntad de cambiar puede abrir puertas que pensaba cerradas. Sus palabras eran como una pequeña llama que encendía su esperanza, pero también sabía que no sería fácil. La oferta de su antiguo cliente volvería a surgir, tentándolo nuevamente hacia una carrera que lo mantendría aún más alejado de su familia. Lo entiendo. Pero, ¿y si esa oferta es ahora mi única oportunidad para asegurarme de que mi familia no tenga que preocuparse por cuestiones financieras?, cuestionó. El dilema crecía en su interior, y cada palabra añadía peso a su incertidumbre. Por eso debes sopesar tus opciones. Pregúntate, ¿cuál es el verdadero éxito para ti?, ella respondió con firmeza. Las elecciones tienen consecuencias, una dirección puede llevarte a la soledad, la otra a la conexión. Se despidió de ella y salió a la calle, sintiendo el aire fresco golpear su rostro como un recordatorio de la vida que le esperaba. Debía tomar una decisión sobre su futuro, pero no solo en términos de dinero, sino de familia. Encontrar un equilibrio sería su batalla personal. Mientras caminaba, una idea brillante surgió en su mente, ¿y si pudiera combinar ambos mundos? La inspiración lo llevó a su oficina, donde prepararía una propuesta que podría atar su legado profesional con su necesidad de redescubrir el amor familiar. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, y con él, una confrontación inminente que podría redefinir no solo sus objetivos, sino su esencia misma. ¿Estaba realmente listo para enfrentar esa verdad? Frío y racional, Julio se sentó en su oficina, rodeado de papeles y contratos que antes parecían ser el núcleo de su existencia. Ahora, esos mismos documentos eran como sombras de lo que una vez consideró éxito. La propuesta de expansión seguía en su mente, pero los ecos de la conversación con Doña Rosa resonaban más fuerte. ¿Cómo podría realmente unirlos? Se propuso encontrar un enfoque que uniera su ambición profesional y su anhelo familiar. Con determinación renovada, Julio empezó a esbozar un plan. Era un corredor de riesgo, había aprendido a operar el mercado de la restauración como nadie más. Pero había una estrategia diferente que podría aplicar, la inversión en su propia familia. ¿Qué tal si creaba una nueva sucursal del restaurante que se convirtiera, no solo en un negocio sostenible, sino también en un punto de encuentro familiar? Una especie de refugio, donde su familia pudiera reunirse y disfrutar de la esencia misma de lo que él había amado, el sabor de la vida compartida. Dibujando los primeros bocetos de sus ideas, sintió cómo se encendía una chispa en su interior.
No solo se trataba de abrir un nuevo lugar, era volver a construir la conexión que había dejado de lado. Imaginó a sus hijos corriendo entre las mesas, su esposa sonriendo mientras degustaban juntos un buen plato, y él, por fin, sintiéndose parte de algo más grande que él mismo. Esa imagen simplista cobró forma y vibrante realidad en su mente. No obstante, una parte de él dudaba. Ciertamente, aún tendría que lidiar con la oferta de su antiguo cliente que prometía reconocimiento y éxito inmediato. ¿Podría ser que su familia aceptara esta nueva visión? ¿Y si no lograba reunir las capitales necesarias para hacerla realidad? Esas preguntas fervientes se convirtieron en un constante eco en su mente, susurrando a cada esquina de su conciencia. Mientras el sol se ocultaba, una oleada de obsesión lo llevaron a sus redes. Comenzó a contactar a sus antiguos proveedores y aliados, presentando la idea no solo como un simple negocio, sino como una visión compartida. Su entusiasmo era contagioso y, para su sorpresa, muchos respondieron con apoyo inesperado, dispuestos a involucrarse. Entre llamadas y correos electrónicos, encontró energía en cada respuesta positiva. Su trabajo se convirtió en un viaje de redescubrimiento personal. Se dio cuenta de que todas estas conexiones eran pruebas de su capacidad para construir puentes, no solo en los negocios, sino en su vida personal. Al regresar a casa esa noche, se sintió más ligero, como si el peso de los años de trabajo solitario comenzara a desvanecerse. Con cada paso, su relación con las personas que lo rodeaban comenzaba a mejorar. Se sentó con sus hijos a cenar, no como un mero acto de presencia, sino como un padre deseoso de escuchar y ser escuchado. A través de sus intentos sinceros por conectar, comenzó a ver destellos de confianza renacida. Sin embargo, la sombra de la oferta que había recibido seguía acechando. El día siguiente se convirtió en un punto de inflexión cuando el antiguo cliente lo llamó, presionando para una respuesta final. Mientras escuchaba aquellas palabras tentadoras, sintió la bifurcación en su camino. Una parte de él ansiaba la gloria inmediata asociada con la propuesta, mientras que la otra se aferraba a su nuevo plan, prometedor y lleno de significado. Entonces, la pregunta clave se presentó: ¿estaba dispuesto a sacrificar nuevamente sus conexiones personales por una ilusión de éxito? Sentía que estaba en el momento decisivo de su vida. Mientras se preparaba para responder, el peso de sus decisiones lo abrumaba. La verdad lo miraba fijamente, y con ella, la necesidad inminente de decidir qué tipo de legado realmente quería dejar. ¿Se atrevería a priorizar su familia antes que el éxito material, o se convertiría otra vez en el prisionero de sus propias ambiciones? El teléfono seguía sonando. La decisión estaba a la vuelta de la esquina, y Julio sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Julio sintió la presión del teléfono en su mano, el sonido constante del timbre resonando en sus oídos como un tambor que marcaba el tiempo. El dilema se había endurecido en su pecho, elevando la ansiedad a un nivel insoportable. ¿Estaba preparado para dejar atrás el sueño que había cultivado durante años en pos de una visión nueva y más significativa? No pudo evitarlo. Se sentó en la silla, sintiendo el cuero frío contra su piel, y cerró los ojos por un instante. Visualizó el futuro que anhelaba, sus hijos riendo y correteando por un nuevo restaurante, el aroma de sus platillos favoritos llenando el aire. Sin embargo, también imaginó la otra vía, la satisfacción inmediata de ser reconocido en el mercado, construyendo su imperio con el Bestak Premium que prometía un ascenso relampagueante. La opresión de esa elección se le antojaba como el último rociar de un mar agitado. Cada respuesta dentro de él chocaba y rebotaba como olas furiosas. Con un gruñido, tomó aire y se dispuso a preparar su respuesta, pero antes de actuar, se lanzó a una profunda reflexión. Necesitaba confrontar sus verdaderos deseos. ¿Qué significado tenía para él el trabajo si perdía lo que realmente valoraba? La familia, la conexión humana, esos momentos sencillos de alegría. Esa epifanía lo llenó de energía. La decisión debía ser consciente, no impulsiva. Al día siguiente, se reunió con su esposa, Clara. A medida que compartía sus ideas sobre el nuevo restaurante, sus palabras fluyeron con una sinceridad renovada. Le habló del deseo de crear un lugar donde la familia pudiera reunirse, un sitio donde pudieran compartir más que simples comidas.
Clara escuchó atentamente, y aunque sus ojos reflejaron la incertidumbre, también brillaron cuando mencionó lo que significaba para él el tiempo en familia. Julio, siempre admiro tu visión, pero estamos hablando de una gran inversión. ¿Y si fracasas?, cuestionó, su voz mezclada con preocupación y apoyo. Esa pregunta lo interrogó de inmediato. La posibilidad del fracaso siempre había estado presente, pero desde que empezaron a tejer juntos la visión de este nuevo sueño, comenzó a conformar la ilusión de que, aunque el riesgo existiera, el verdadero valor de su esfuerzo resplandecería en la unión familiar. Esa noche, Julio dejó que las dudas rondaran un poco más, pero la búsqueda de soluciones lo impulsó a investigar más a fondo. Llenó hojas con números y proyecciones, explorando cómo financiar su proyecto no solo con apoyo exterior, sino también a través de ahorros familiares y pequeños préstamos de amigos cercanos. Cada cálculo trazado era como un ladrillo en la edificación de su sueño. Con la semana avanzando, un inesperado mensaje llegó de un viejo amigo en el sector. Era un contacto que había sido fundamental en sus inicios. El mensaje proponía una charla, y al abrirlo, sintió un cuidado distante que se apoderaba de sus pensamientos. Colocó la leída frase a un lado, dudoso de si confrontar su pasado lo llevaría a reconsiderar su camino. Un nuevo dilema se presentaba: debería retroceder y jugar el juego que dejó a un lado, o seguir adelante con su nuevo propósito, sabiendo que cada decisión lo acercaba más a la reconstrucción de su legado personal. Esa conversación podría ser su última oportunidad para reafirmar sus nuevas convicciones o bien un atajo hacia su antiguo yo, probando la confianza en su nueva estrategia. Mientras el sol se ponía, Julio no pudo apartar las preguntas que resonaban fuerte en su mente. ¿Podría reconciliar su ambición con la nueva conexión familiar que tanto anhelaba? De pronto, su teléfono volvió a vibrar con el eco de la llamada que había temido. ¿Estaba preparado para enfrentar esta nueva embestida en su vida profesional? Con una mezcla de nervios y determinación, se levantó, listo para dar un paso más en esta transformación que amenazaba ser definitiva. Una sombra de incertidumbre se cernía sobre él, mientras se preparaba para tomar la llamada que podría cambiarlo todo. Su vida, sus decisiones, todo pendía del hilo sutil de esa conversación. La verdad sobre su futuro estaba a punto de ser revelada. Julio respiró hondo, controlando la inquietud que invadía su pecho mientras el timbre seguía resonando en su mente. Cada segundo era un paso más hacia una respuesta, una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Con el pulso acelerado, contestó la llamada. Al otro lado, la voz de su amigo Javier lo recibió con calidez, pero también con un dejo de nostalgia que lo hizo cuestionar si ese sería realmente el camino correcto. Julio, ha pasado tiempo, comenzó Javier. He estado pensando en ti y en todo lo que lograste con el Bestac Premium. Te he seguido. A veces me pregunto si todavía tienes ese espíritu emprendedor. La conversación fluyó de manera casual, pero detrás de las palabras había un tinte de competencia no resuelta. Esa competencia que había definido sus inicios, como dos jugadores en un tablero de ajedrez. Los recuerdos de sus días compartiendo ideas y forjando estrategias regresaron a su mente, como un eco de su propio pasado. Sin embargo, el pasado de Julio era historia, la visión que ahora tenía no estaba en sus manos, estaba en el futuro que había comenzado a trazar. Gracias, Javier. Pero no se trata solo de mí. He estado considerando abrir un nuevo restaurante, algo que represente valores más personales. La respuesta de Julio era firme, hablándole con confianza, una confianza que había tardado en construir. Se sintió cada vez más seguro de sus palabras, aun cuando su compañero comenzaba a reírse. ¿Un restaurante? No te veo en esa dirección. Lo que necesitas es escalar el negocio. Puedes hacerlo de nuevo. El Bestac Premium puede volver a ser lo que era, aún mejor que antes. Necesitas solo un empujón. La presión en la voz de Javier se intensificaba, ya no era solo una charla casual. Era un intento por arrastrarlo hacia su antiguo entorno. Julio sintió la presión interna crecer. Sopesando esa oferta tentadora, reflexionó sobre su propia definición de éxito. Se dio cuenta de que terminar con el pasado no significaba perder oportunidades, significaba abrir la puerta a un nuevo camino que se cimentaba en su amor por la familia y la autenticidad.
Responder iba más allá de la simple elección de quedarse o irse. No puedo, Javier. En este momento, busco construir algo diferente. Quiero crear algo que se alinee con lo que realmente valoro. Se sintió liberado al soltar aquella afirmación. Tras un breve silencio, Javier finalmente contestó, es una locura, pero te respeto. Pero si en cualquier momento cambias de opinión, ya sabes a dónde acudir. Al finalizar la llamada, se sintió más ligero. La interacción lo había dejado marcado, no por la incertidumbre, sino por la consolidación de su nuevo propósito. La idea de un nuevo restaurante seguía latiendo con fuerza, lapidando cualquier resto de dudas en su mente. Cada línea de proyección que había trazado anteriormente comenzó a adquirir un nuevo significado. Era mucho más que un establecimiento, era un refugio para su familia, una extensión de su amor y dedicación. Julio se dispuso a poner en marcha una serie de reuniones con expertos en el sector, explorando la viabilidad del proyecto, buscando apoyo financiero entre los amigos leales que había tejido a lo largo de su camino. Con cada paso, su sinfonía de confianza se fortalecía, no por el deseo de competir, sino por la determinación de hacer de su sueño una realidad. De repente, un mensaje emergió en su pantalla: te necesito, Julio. Hablemos. Era clara, y las letras pulsaban como una advertencia. ¿Existían detalles que aún no había contemplado? La inquietud creció nuevamente en su interior. El momento decisivo para sumar las piezas de su vida se acercaba, y cada elección que había realizado estaba a punto de enfrentar la prueba de fuego. Mientras su mente revoloteaba entre esas emociones en conflicto, recordó lo que él realmente deseaba: un lugar donde cada risita familiar se enmarcara en la calidez que solo un verdadero hogar podía ofrecer. La verdadera batalla aún estaba por llegar, y su vida vendría acompañada de sorpresas inesperadas. En el fondo de su mente, algo le dijo que esta no era sino la antesala de lo que significaba realmente enfrentarse a sus profundos deseos. ¿Podría su nuevo camino desembocar en una revelación que transformara no solo su carrera, sino su propia existencia? ¿Sería capaz de generar un impacto que resonara mucho más allá de lo personal? La respuesta se acercaba, visible a través del reflejo de su futuro inquebrantable. Julio miró la pantalla de su teléfono, la frase de Clara latiendo en su mente como un latido sutil pero persistente. Estaba acostumbrado a que Clara lo contactara para hablar de ideas y proyectos, pero esta vez había algo diferente. La urgencia en su mensaje despertó un chispazo de curiosidad y ansiedad en su pecho. Decidido, le respondió al instante: estoy en casa. ¿Cuándo te viene bien? No era solo la expectativa de la conversación lo que lo inquietaba, era la posibilidad de que Clara tuviera información crucial, algo que pudiera orientar su nuevo rumbo. Solo unos minutos después, Clara llegó. Su presencia emanaba esa mezcla de determinación y aplomo que Julio siempre había admirado en ella. Gracias por venir, dijo Julio, intentando sonar más tranquilo de lo que se sentía. ¿Qué está pasando? Clara respiró profundamente antes de hablar. He estado trabajando en un proyecto que podría interesarte. Se trata de un nuevo concepto gastronómico que está cobrando fuerza en el sector. Piensa en un lugar que no solo ofrezca buena comida, sino que sea un espacio para experiencias memorables. Mientras ella hablaba, Julio se sintió inmerso en sus palabras. La idea resonaba con lo que había visualizado: un restaurante transformador, un espacio que conectara con las personas. Clara continuó explicando cómo había recolectado datos sobre tendencias de consumo, el valor de la sostenibilidad y la experiencia del cliente. Cada detalle que compartía encajaba perfectamente en la visión que había comenzado a moldear en su mente. Podría ser el socio que necesitas para que tu nuevo restaurante no solo sea viable, sino que brinde una experiencia integral, añadió Clara, su mirada fija y firme. He diseñado un modelo de negocio innovador que podríamos aplicar. Pero necesito que estés plenamente comprometido. ¿Estás listo para dar un salto? La pregunta hizo eco en la mente de Julio. La posibilidad de trabajar con Clara significaba abrir nuevas puertas, pero también implicaba una carga de expectativas y compromisos adicionales. Era un tercer jugador en aquel tablero, y la gran pregunta era si estaba preparado para ese cambio. Es una idea emocionante, Clara, pero ¿y si no se alinea con lo que busco? Le surgieron dudas sobre su autenticidad.
Había luchado con el concepto de éxito y la conexión emocional detrás de su próximo restaurante. No quería verse atrapado en una vorágine comercial que socavara su propósito. Piensa en lo que realmente deseas, Clara insistió, como si pudiera leer sus pensamientos. Puedes combinar tu pasión con esta idea fresca. Imagínate un lugar que abarque tanto el buen comer como la calidez familiar. No tienes que sacrificar tu visión. Julio sintió un río de emociones fluir por su ser. La tentación de seguir una nueva ruta le daba vueltas en la cabeza, enfrentándose a sus propios miedos. ¿Podría encontrar ese equilibrio entre una idea comercial y su deseo de construir un hogar? El verdadero desafío no radicaba solo en la idea, sino en la persona en la que debía convertirse para llevarla a cabo. El tiempo se detuvo, cada palabra de Clara añadiendo peso a su decisión. En ese instante, comprendió que su camino no solo se trataba de un esfuerzo individual, sino de un viaje compartido que podría enriquecer su propio crecimiento. Era el momento de abrazar la colaboración, así como su autenticidad. Me gustaría saber más, finalmente respondió, sintiendo que cada letra que salía de su boca era un paso hacia esa nueva dirección. Podía confiar en Clara para que lo guiara sin perder de vista su propósito. Sin embargo, mientras formulaba su respuesta, una sensación inquietante lo invadió. Las siguientes palabras de Clara podrían cambiar no solo su trayectoria profesional, sino la esencia misma de quien era. Solo recuerda algo, Julio, a veces, el camino hacia el éxito implica riesgos que nunca pensaste que aceptarías. La incertidumbre se dibujó en el aire entre ellos, el futuro brillando con posibilidades, pero cargado de preguntas. ¿Sería capaz de balancear su anhelo por lo auténtico con lo que el mercado exigía? La revelación se acercaba, como un trueno distante, lista para estallar y arrojar luz sobre su destino. La atmósfera de la habitación se volvía más densa con cada instante que pasaba. Julio observó a Clara mientras ella parecía sopesar sus posibilidades, como si supiera que estaba a punto de presionar el botón del cambio en su vida. La confrontación entre su deseo personal y las exigencias externas latía en su pecho, un campo de batalla interno que lo mantenía en un estado de alerta constante. Si decides seguirme en esto, necesitamos crear un enfoque claro, continuó Clara, manteniendo una firmeza que cada vez le resultaba más seductora. No solo se trata de abrir un restaurante, se trata de construir un legado, algo que trascienda el espacio físico. ¿Estás dispuesto a ver más allá del producto y enfocarte en la experiencia? La idea le revolvió el estómago, no solo por la emoción, sino porque implicaba un reevaluar su propósito personal. Julio siempre había soñado con un lugar donde cada plato contara una historia, donde la interacción humana se entrelazara con la gastronomía. Sin embargo, esa visión podía desvanecerse si no se manejaba correctamente. Necesito procesar esto, dijo, haciendo una pausa. El desarrollo de su carrera había sido meramente artista, solitario en su cocina, hasta el momento en el que Clara hizo entrada en su vida agitada. Reflexionó sobre su trayectoria hasta entonces. Había dedicado años a forjar su reputación en el sector, buscando la autenticidad en el arte culinario. Con Clara, descubrir algo diferente parecía una oportunidad tentadora pero aterradora. Te entiendo. Pero a veces, la verdadera autenticidad se encuentra en la audacia de probar lo desconocido, replicó Clara, rompiendo su hilo de pensamiento. Te estoy ofreciendo una forma de integrar tu esencia con un modelo que está diseñado para el éxito. Piensa en lo que podrías lograr si unimos fuerzas. Julio sintió que su mente se expandía ante la posibilidad de colaboración. Clara ya lo había desafiado a explorar diversos ángulos del bienestar y de la cocina consciente. Pero se le presentaba un bloqueo, la idea de perder su voz en detrimento de lo que la industria exigía. ¿Cómo sabré que no estamos sacrificando la esencia de lo que quiero por un modelo de negocio? Intervino con cautela. Sabía que dar ese paso significaba comprometer una parte de sí mismo. La confianza era vital, pero siempre había estado acostumbrado a concebir solo su propio horizonte. Es un riesgo, sin duda, admitió Clara, pero estoy proponiendo que definamos el modelo juntos, que integre tanto la narrativa personal como el aspecto comercial. No se trata de dejar de ser tú, sino de amplificar tu voz. La idea de construir algo colaborativamente le brindó un pequeño destello de esperanza, combinando su creatividad con el pragmatismo que Clara traía a la mesa.
Quizás se trataba de descubrir nuevas facetas de su propio talento, de cruzar la línea de lo que consideraba posible. La lucha entre su esencia y la realidad del negocio seguía siendo voraz, pero había algo palpable en el aire, la expectativa de que juntos podían crear algo único. Mientras contemplaba todo lo que se ofrecía, se dio cuenta de un detalle fundamental. Esta no era solo una decisión de carrera, era también un viaje a través de sus miedos y creencias limitantes. ¿Podría permitir que alguien más influyera en su camino, mientras mantenía su identidad intacta? ¿Qué tal si nos reunimos una vez más? Quiero evaluar el modelo de negocio que mencionaste y, si todo va bien, te daré una respuesta definitiva, planteó, sintiéndose decidido a investigar más antes de lanzarse al vacío. Clara sonrió, una expresión que mezclaba satisfacción y desafío. Perfecto, Julio. Pero recuerda, cada paso que des hacia adelante necesita ser firme. La autenticidad y el éxito no siempre son caminos separados, y a veces, el riesgo realmente vale la pena. Mientras Clara se despedía, el eco de sus palabras resonó en su mente. La tarea que tenía por delante se daba cuenta de que no sería solo un desafío culinario, sino una búsqueda para descubrir quién era realmente y qué quería crear en su vida. Al cerrar la puerta, sintió que el tiempo apremiaba. La decisión no podía esperar porque las oportunidades, una vez se cierran, son difíciles de recuperar. Consciente de que se acercaba a un cruce vital en su vida, la inquietud se mantenía presente. ¿Podría realmente confiar en Clara y en sí mismo lo suficiente como para dar el salto y enfrentar lo que vendría? La respuesta, efectivamente, definiría su rumbo. Mientras se retiraba a su cocina, el aire estaba impregnado de determinación y expectativas. Pero la pregunta aún permanecía, ¿qué sucedería si decidía apuntar más alto de lo que jamás había imaginado? Mientras la noche envolvía la ciudad, Julio se encontró rodeado de sus utensilios de cocina, el lugar donde había construido sus sueños. Sin embargo, el aroma reconfortante de los ingredientes no podía desviar su mente de la conversación que había tenido con Clara. Cada palabra resonaba en su cabeza como un eco persistente. La urgencia por encontrar una respuesta clara se transformó en una presión sobre su pecho, una mezcla de ansiedad que lo llevó a cuestionar cada paso que había dado hasta ese momento. La cocina, su refugio, se había convertido en su prisión. Había empezado a sentir que el arte de cocinar ya no era suficiente, que la soledad de su trabajo limitaba su visión. Era un artista, sí, pero se preguntaba hasta qué punto podían fusionarse sus pasiones y el mundo de los negocios. Cuanto estaba dispuesto a arriesgar en la búsqueda de su propio legado, decidió aquel mismo instante que no se dejaría llevar por el miedo. Se armó de una libreta y un bolígrafo, herramientas que siempre habían estado a su lado. Dedicó las siguientes horas a plasmar un mapa de sus ideales y objetivos. Se preguntó qué significaría realmente integrar su esencia con una empresa capaz de atraer a otros, y cómo podría mantener su autenticidad en un proceso que podría disolverse en un mar de números y tendencias. En cada línea que trazaba, comenzaba a ver un esquema que no solo hablaba de platos, sino de experiencias. La idea de contar historias a través de la gastronomía adquirió un nuevo significado. En lugar de sentirse limitado por las expectativas del mercado, pensó que podría reinventar su narrativa culinaria. Se imaginó en un ambiente donde los comensales no solo degustaran, sino que también fueran parte del proceso creativo. Se sintió, de repente, en control de su propio destino. Con este nuevo impulso, decidió que debía ir más allá de la teoría. Llamó a algunos amigos y colegas, cocineros con quienes había compartido el camino. Quería recibir feedback sincero sobre su idea y provocar una conversación que lo empujara aún más. Sabía que cada opinión podría ofrecerle nuevas perspectivas y alternativas que tal vez no había considerado. Las dosis de sus viejos amigos y sus reacciones no se hicieron esperar. Algunos estaban entusiasmados con su visión, otros, más escépticos, le advirtieron sobre las trampas de perder su esencia en busca de rentabilidad. Sin embargo, esas críticas bien intencionadas no hicieron sino reforzar su determinación. Pasó horas debatiendo, haciendo preguntas profundas que lo llevaban a explorar su propia identidad en este entorno desafiante. Jugó con la idea de desarrollar un concepto que no solo fuera deseado, sino necesario, un lugar que tuviese resonancia en las experiencias de quienes lo visitaran.
La interactividad podría ser la clave: talleres, eventos temáticos y una comunidad de amantes de la cocina que vivieran su arte en conjunto. Comenzaba a darse cuenta de que edificar algo significativo no solo dependía de productos, sino de conexiones genuinas. Sin embargo, el dilema permanecía. Aunque se sentía más seguro de su dirección, el temor a lo desconocido seguía acechando. Quería invertir en sus ideas, y, al mismo tiempo, crear algo que no comprometiera su autonomía. Así que, tras una noche de reflexión, hizo un pacto consigo mismo: el próximo encuentro con Clara no sería solo un diálogo sobre negocio. Tenía que expresar sus temores, sus deseos y el deseo de construir un modelo que fuera un reflejo de su verdadero yo. Cuando terminó de escribir, sintió una chispa encenderse en su interior. Para él, esta no sería solo una reunión de seguimiento, sino un punto de inflexión. Tenía que comunicar su visión, dejar en claro que se trataba de unir esfuerzos, no de sacrificar sus ideales. Estaba decidido, pero mientras apagaba las luces del local, una inquietud volvió a surgir. ¿Cómo reaccionaría Clara ante sus ambiciones renovadas? ¿Sería capaz de llegar a un acuerdo donde ambos pudieran crecer mutuamente? Con estas preguntas en la mente y el corazón latiendo con fuerza, se preparó para el siguiente encuentro. El riesgo de perder el control seguía presente, y su mente ya empezaba a plantear nuevos interrogantes. La cena del próximo día marcaría un nuevo comienzo, un enfrentamiento con lo desconocido, y la posibilidad de que todo lo construido hasta ahora pudiera transformarse en algo espectacular. Pero al mismo tiempo, un pensamiento persistente lo atravesó: ¿realmente estaba listo para correr el riesgo más grande de su vida y analizar qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para ser verdaderamente él? La mañana llegó como una paleta de colores intensos, cada tono iluminaba su cocina de una manera renovadora. Julio respiró hondo, tratando de absorber la energía del nuevo día. El encuentro con Clara se perfilaba como un momento crucial, y su mente no dejaba de girar en torno a las distintas posibilidades que podrían abrirse ante él. Las páginas de su libreta, ahora repletas de ideas y reflexiones, eran testigos de una metamorfosis que no podía permitirse ignorar. Mientras preparaba su desayuno, los aromas que solían reconfortarlo empezaron a cobrar una nueva dimensión. Eran más que simples ingredientes, eran símbolos de la vida que soñaba construir, donde cada plato contara una historia, una conexión auténtica y personal. En su mente, cada corte, cada sazonado, cada técnica culinaria se entrelazaba con sus aspiraciones empresariales. Al llegar a la reunión, la ansiedad se mezclaba con una determinación naciente. La imagen de Clara, su asesor empresarial, le atravesaba la mente. ¿Sería capaz de comprender la profundidad de su visión? Se sentó, repasando mentalmente lo que quería transmitir, un discurso que integraba su pasión por la cocina con su deseo de establecer un modelo de negocio innovador. Pero, en su fuero interno, surgía un nuevo temor, y si no podía comunicarlo con la claridad que ese momento requería. Clara llegó puntual, su expresión mostraba una mezcla de curiosidad y cautela. A medida que se acomodaban, hizo una breve introducción, pero era evidente que el ambiente estaba cargado. Sin perder más tiempo, Julio comenzó a exponer su visión. Con cada palabra, las historias que había cocinado en su mente empezaron a tomar forma, como si cada idea fuese un plato dispuesto a ser presentado. Habló de la cocina como un acto de comunidad, donde cada comensal tendría la oportunidad de participar, de experimentar el proceso en sí mismo. Pensó en la creación de talleres dinámicos, en compartir recetas ancestrales y en traer a la mesa no solo alimentos, sino emociones y vivencias. La pasión daba paso a la claridad, y se sentía verdaderamente conectado a sus palabras. Pero los ceños fruncidos de Clara cuando comenzó a mencionar los aspectos más financieros y la parte operativa le hicieron darse cuenta de la cruda realidad. El pragmatismo siempre había estado presente en su enfoque, y con ello el desafío de equilibrar creatividad y necesidad de sostenibilidad. La ausencia de una proyección tangible podía convertirse en su talón de Aquiles. Clara, tras escuchar su exposición con atención, comenzó a hacer preguntas incisivas. ¿Cómo pensaba atraer al público? ¿Cuál sería su modelo de negocio? Julio, aunque un poco abrumado, fue capaz de sostener el diálogo, pero a medida que avanzaban, entendió que la respuesta no estaba solo en la innovación creativa.
Se sentía sacudido por el desafío de crear un marco estructural que respaldara su visión. Cuando el encuentro terminó, Julio se sentó en un banco cercano al local, reflexionando sobre lo que había compartido y lo que había aprendido. Allí, bajo un cielo en constante cambio, se dio cuenta de que el verdadero desafío no radicaba únicamente en encontrar la fusión perfecta entre pasión y negocio, sino en enfrentarse a sus propios miedos. El miedo a no ser comprendido, el miedo a perderse en el laberinto de la comercialidad y el miedo a fracasar en su intento de ser auténtico. Mientras la ciudad comenzaba a despertarse, Julio sintió que había dado un paso significativo, no solo hacia su sueño profesional, sino hacia un autoconocimiento fundamental. Pero, con cada respuesta, surgían nuevas interrogantes. ¿Sería capaz de encontrar un mentor que realmente entendiera su visión? ¿Quién podría ser su aliado auténtico en esta travesía? La búsqueda apenas comenzaba, y en su pecho latía la necesidad de descubrirlo. En ese instante, la ansiedad que solía sentir se había transformado en un deseo ardiente de avanzar. Con un último vistazo al horizonte, pensó que quizás su próxima decisión definiría no solo su futuro profesional, sino también la esencia misma de su identidad. Con cada paso hacia adelante, la revelación de lo que estaba dispuesto a perder o ganar se convertiría en su mayor motor. ¿La próxima aventura lo llevaría a donde realmente pertenecía? El tiempo y su valor para arriesgarlo todo se lo dirían. Julio despertó esa mañana con la clara determinación de priorizar su familia. Había pasado semanas debatiéndose entre el éxito profesional y su anhelo de conexión, hasta que finalmente entendió que ambas aspiraciones podían coexistir. Ya no le importaba cuánto dinero había acumulado, sino cómo podía reconciliar su vida con las personas que realmente significaban algo para él. La conversación con Clara había despertado en él un nuevo deseo, crear un espacio familiar donde cada comida fuese un encuentro significativo. Decidió pasar el día en su pueblo, visitando a su madre. Mientras se acercaba a la casa, su corazón latía rápidamente. Sabía que era momento de restablecer el vínculo y brindar el cariño que había estado ausente. La puerta se abrió, y vio a su madre, con el cabello plateado y una sonrisa que iluminaba su rostro. Sin pensarlo, la abrazó con fuerza, sintiendo que ese acto sencillamente restauraba parte de la conexión que había dejado de lado. «Julito, ¿dónde habías estado?», le preguntó su madre, su voz temblorosa por la emoción. «Te he extrañado tanto», las palabras se deslizaron entre los recuerdos amargos de ausencia. Julio se dio cuenta de que era necesario devolverle a su madre el tiempo que había perdido en la búsqueda de sus ambiciones. Esa reunión no solo era un acercamiento, sino un compromiso de que siempre habría espacio para la familia en su vida. Estuvieron horas hablando, desde las historias de su infancia hasta los sueños que ambos pensaban olvidados. Él compartió su idea sobre el nuevo restaurante, y la chispa en los ojos de su madre le devolvió un sentido de propósito. Ella le hizo entender que el verdadero éxito nunca había estado en acumular riqueza, sino en construir raíces sólidas que se nutrían de amor y memoria. Esa noche, Julio se sentó a planificar el nuevo concepto de su restaurante. Inspirado por sus raíces, fusionaría la gastronomía típica de su tierra con un ambiente acogedor que invitara a la familia a compartir momentos. Presentó el proyecto a sus colaboradores más cercanos y, para su asombro, muchos de ellos se mostraron entusiasmados por participar en la creación de ese refugio familiar. La idea de combinar un negocio rentable con un propósito personal lo llenó de energía. Se dio cuenta de que el impacto que realmente deseaba tener podía nacer de su propia experiencia. Al construir un menú lleno de platillos que recordaban a su mamá, sintió que cada plato era una declaración de amor. La idea de organizar eventos temáticos que revivieran la historia de su pueblo le permitió explorar la intersección entre su pasión culinaria y su deseo de compartir momentos significativos con su familia y la comunidad. Las reuniones con expertos de la industria le brindaron claridad y empoderamiento. Aprendió a relacionar la experiencia gastronómica con el contexto emocional que quería ofrecer. La semana pasó velozmente, y a cada paso que daba, se sentía más alineado con su esencia. El día de la inauguración del nuevo restaurante llegó, y cuando la puerta se abrió, la calidez del lugar fue abrumadora. Familias se reunieron, risas llenaban el aire, y Julio, desde la cocina, podía sentir el latido de cada momento. Su esposa Clara, ahora su socia, trabajaba a su lado,
cada uno aportando un pedazo de su visión al concepto del restaurante. El espacio se convirtió en un símbolo de su nueva dirección, una mezcla de amor, tradición y gastronomía. Un par de semanas después, Julio recibió un mensaje inesperado. Había sido nominado para un premio local por la experiencia integral que había creado. Al aceptar el premio, se dio cuenta de que su verdadero logro no era el reconocimiento, sino la restauración de sus lazos familiares y la creación de un lugar que celebraba la conexión humana. Mientras hablaba ante la audiencia, se sintió pleno y realizado. Finalmente, entendía que el éxito no era un destino, sino un viaje constante de amor y esfuerzo. El telón del antiguo Julio se cerró, dando paso a un nuevo capítulo donde el verdadero significado de éxito sería sinónimo de unión, amor y gastronomía. Se convirtió no solo en un chef respetado, sino en un hombre rodeado de la familia que tanto había añorado, celebrando la vida, la comida y la conexión. Vivir así le otorgó una confianza sólida y una competencia reconocida. Había conquistado el desafío más grande de su vida, reencontrarse a sí mismo. Este es el momento de demostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. No esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.